De terrorismos a terrorismos. 28. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. A. Parte 5. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Y como ya lo insinuamos, la escala de apropiación dibuja sus pisos. Por encima de los corredores se adivina la acción de los grandes comerciantes y de los banqueros orfebres, y por encima, de ningún modo despreciable, la de esas moscas que se llaman en el argot del oficio jobbers, es decir, intermediarios no oficiales. Desde 1689, George White acusaba a esta extraña especie de insectos llamados stock jobbers de hacer bajar y subir las acciones a su voluntad para enriquecerse a costa del prójimo y devorar a los hombres de nuestra londinense. Como antaño devoraban los saltamontes los pastos de Egipto. Pero estos jobbers, sin duda plaga apocalíptica en la era moderna, no serán sino los empleados de los grandes zánganos y vampiros chupasangre con dinero del tesoro público en vías de alcanzar su apoteosis, 2 siglos después, con la monetarización neoliberal. Pero ojo, el diálogo, en una obra de teatro escrita hacia 1718, alude a la Sword Blade Company, que viene a ser una fábrica de armas, haciendo las veces de sólida compañía que se hace valer en la bolsa de valores. Así en Holanda en el siglo XVII, Londres en el XIX, New York, Washington en el fin del largo siglo XX, el adinerado manda en el sistema mundo capitalizado, concentrado en las grandes empresas, inclusive desde el capitalismo mercantil. Y más aún ahora en que lo industrial norteamericano deja de ser la potencia mundial, intentando preservar su poderío en las finanzas, si bien la fuerza ígnea del imperio está en las armas, en respaldo del dólar como moneda imperialista en guerra contra el euro. Lo que nos conduce a la perversión del capital o de la bolsa de los empréstitos, dinero ficticio en busca de realización. Durante el transcurso de la era moderna, todas las potencias capitalistas, incluso las industriales, sucumben al modo de vida hedónico garantizado por las ganancias fáciles, inexorable e irreversible decadencia que le concede el centro capitalista a otra potencia competidora. El dominio mundo colonial, mercantil, después industrial, debe ir acompañado de la hegemonía militar. Braudel refiere el ocaso de Ámsterdam, que además de perder la guerra por el predominio mundial, al igual que lo acontecido en Génova, la caída de las tasas de interés revela que los capitales quedan sin realización y utilidad. Ahitamiento del dinero. Llega el momento en que el dinero por sí solo nada vale, sobre todo el papel dinero exagerado en el exceso de la abundancia exuberante e irracional, quedando esterilizado, bajando la tasa de ganancia que proporciona su interés. Y como pasó en aquellas capitales, pasó en Londres, en donde después del boom del algodón, a comienzos del siglo XIX, hay demasiado dinero que no rinde gran cosa, siendo así como los capitales ingleses deciden lanzarse a las enormes inversiones de la industria metalúrgica y a los ferrocarriles. Trascendental salida y solución de continuidad, el capital industrial proyecta a Inglaterra al mundo imperio consolidado, una fuga hacia el futuro con la revolución industrial. El capital bancario se convirtió en auténticamente financiero y así en capital industrial. Salto cualitativo que transformó la socioeconomía con la máquina y la producción en serie. Si bien la perversión de efecto del capital dinero no se supera. Londres tendrá excedentes de dinero que enviará al extranjero, pero esa es parte de la dominación metropolitana, el préstamo a interés, el endeudamiento de los periféricos, no ya solo monetario, sino por compra de maquinaria, bienes de capital. Así, enviará sus capitales al extranjero, como Ámsterdam, pero los préstamos que otorgará serán a menudo para ventas al exterior de productos industriales ingleses, es decir, una manera de relanzar el crecimiento y la producción nacionales. Nada de eso sucedió en Ámsterdam, pues no había, junto al capitalismo mercantil de la ciudad, una industria en pleno desarrollo.
He aquí la diferencia cualitativa que implica el modo de producción capitalista, promoviendo un cambio que incentivará más y más la productividad. Capitalismo propiamente industrial que transforma de manera radical al mundo y hace crecer la ingente tecnosfera a la par de que incrementa la hegemonía imperialista. Mientras que Francia, con París como centro, no se queda del todo atrás. En París, en donde la plaga o peste de Ámsterdam y Londres se contagia, el auge de los juegos de azar y las carreras de caballos van a la par de la lotería oficial, siendo un juego que atrae al ilícito, pero la policía, que lo sabe todo, apenas interviene, ni siquiera en los alrededores de la bolsa, en el Palacio Real, donde tantos especuladores acorralados, caballeros de la industria y estafadores sueñan con especulaciones milagrosas. En ese ambiente y ya encarrilados, revélese el fondo que hace posible tal juego especulativo, despilfarro de la plaga de moscas. La política de empréstitos de Necker y de Calón crea una enorme deuda pública, repartida entre 500.000 y 600.000 portadores, la mayoría parisinos. Ahora bien, la bolsa es el mercado ideal para la deuda pública. El factor clave del gran negocio ha sido mencionado: cotización de títulos de deuda pública, aunados al de la gran empresa de aquel entonces, las compañías de Indias, ya sabemos, extractoras de riquezas periféricas, factor, vector, centrípeto. Tiempo en el que el desquiciamiento por ganar dinero ya es un hecho que enturbia el panorama con operadores transando con títulos fantasmas, que en 1779 en la bolsa parisina hay un tráfico de los títulos de la caja de descuento hasta tal punto desordenado que se vende incluso 4 veces lo que no existe. El frenesí por las ganancias fáciles, rápidas, cuantiosas, lleva a la apoteosis del agio, así descrita en París hacia 1785 por el embajador de Catalina II. Desde hace algún tiempo, explica, se está introduciendo en la capital un tipo de mercados o de transacciones tan peligrosas para los vendedores como para los compradores. Los unos se empeñan en proporcionar a vencimientos lejanos efectos que no tienen, y los otros se someten a pagarlos sin tener fondos, con la salvedad de poder exigir la entrega antes del vencimiento mediante el descuento. Estos compromisos ocasionan una serie de maniobras insidiosas, tendentes a desvirtuar momentáneamente la cotización de los efectos públicos, a dar a los unos un valor exagerado y hacer de los otros un empleo capaz de desprestigiarlos. Resulta un agio desordenado que todo negociante prudente reprueba, que pone en peligro las fortunas de los que cometen la imprudencia de confiarse, que desvía a los capitales de inversión más sólida y favorables de la industria nacional, incita a la codicia de buscar ganancias desmesuradas y sospechosas, y podría comprometer el crédito del que la plaza de París gozó, con toda razón, en el resto de Europa. Las autoridades parisinas realizan las respectivas modificaciones requeridas para frenar la especulación, pero todo quedó como letra muerta, o poco menos, revelándose desde aquel entonces cómo los intentos de las autoridades por contener los excesos de los agiotistas suelen fracasar, porque son tolerados, porque las autoridades terminan por ser cómplices. Para cuando el rey ya no maneja ni controla la producción, o la concentración, ni las transacciones, sino la ascendente élite burguesa adinerada. La plaga neoapocalíptica había llegado haciendo de los mercados monetarios sus incubadoras de germinados. París, dice el ministro del Interior en 1791, no encierra más que a vendedores o personas que se dedican a mover dinero, banqueros, gentes que especulan con el papel, los préstamos de Estado, la miseria pública, lo que se complementa con lo dicho por un tal Coedic en ese mismo año. El agio, para sacar de la nada a unos cuantos seres oscuros, causaba la ruina de varios miles de ciudadanos. Seres oscuros por su moral y por su tendencia a actuar desde las sombras, trayendo la oscuridad al mundo. ¿Qué le pasa a Braudel cuando culmina el párrafo escribiendo? Pero el mérito de las grandes bolsas de Ámsterdam y de Londres es el haber asegurado el triunfo, lento en confirmarse, de la moneda de papel, de todas las monedas de papel. Mérito que precisamente ahora terminamos de lamentar. Aquella era la matriz de la plaga apocalíptica que hoy día asola al mundo. Especular, llegar a vender y comprar en blanco,
elevando los precios de los productos básicos, los hoy llamados commodities, afectando tanto a productores como a consumidores, aunado al inevitable intermediarismo. El alza de precios que pasa a efectuarse de manera permanente va en contra de las clases populares y a favor de los agentes preeminentes en el mercado y del mercado de dinero. Ese agio desordenado desquicia los mercados y es el factor pernicioso que altera la auténtica producción y circulación económica, pasando a favorecer a los capitalistas que buscan las ganancias materiales monetarias por sobre todas las cosas y personas. Dicho sea, la desviación de los capitales de la inversión productiva se lleva a cabo por los agentes capitalistas empeñados en procurarse ganancias desmesuradas en detrimento, a costillas de la sociedad y los desposeídos. El Verleyer, el Gandaya. En realidad, el Capital de Karl Marx termina con un apéndice incorporado por Friedrich Engels, debatiendo sobre la ley del valor y la tasa de ganancia, conceptos inaccesibles para la mayoría de sus críticos, dando cuenta, entre otros puntos, de cómo la irrupción en la sociedad europea del dinero con su preponderancia quebranta la economía, la auténtica economía natural campesina, por la intervención del capital usurario y la voracidad fiscal, implicando el paso de la transacción directa en el mercado a una indirecta que incluye intermediarios. Transición hacia el capitalismo propiamente comercial, comercio internacional y como tal, capital colonialista. Pasándose de un horizonte en el que se entendía únicamente al trabajo como el formador de valor, acaeciendo un cambio radical al darse la primera etapa de transición al dinero agio, inicio del dominio plutócrata bajo el cual se tiene por consecuencia que la determinación del valor por el tiempo de trabajo ya no apareciera de manera visible en la superficie del intercambio mercantil. El dinero se convirtió en patrón decisivo de medida del valor para la concepción práctica, y ello tanto más variadas se hacían las mercancías que arribaban al comercio. El dinero que arribaba del extranjero le oscurecía al campesinado y al artesano la relación trabajo-valor, de manera tal que ya se había oscurecido bastante la conciencia de la propiedad mensuradora del valor que tenía el trabajo, en virtud del hábito de efectuar cálculos en dinero. En la idea popular, el dinero comenzó a representar el valor absoluto. Dinero fetiche, dios mundano, imán de las cosas, cosificador de las personas, instrumento para adueñarse del mundo. Quien te posee, se torna un poseso. Si, como se sabe, el comerciante fue el agente social que dinamizó al mundo moderno, y que el dinero es la carne de su carne y la sangre de su sangre, cuando hacia el siglo XVII los comerciantes internacionales de las grandes compañías de Occidente y de Oriente revolucionan el dominio colonial sobre las periferias, la introducción de riquezas por la fuerza centrípeta de estos mercaderes ya capitalistas y pecuniarizados va acumulando el capital en Europa, comenzando desde la primera oleada colonizadora, oleadas que van llegando a todo el planeta en el siglo XVI, cuando comerciantes banqueros alemanes del tipo de los Fúcares y los Belsares, los Bolin, los Hochstetter de Habsburgo y los Hirschvogel de Nuremberg, participantes con un capital de 66.000 ducados y 3 navíos en la expedición portuguesa a la India de 1505 a 1506. Obtienen una ganancia neta del 150% al 157%, lo que, andando las décadas, llegarían a ser las primeras sociedades monopólicas que combinaban el capital bancario con el capital comercial. Los monopolia, que tanto irritaban a Lutero, pero que conste que aquellas ganancias eran poca cosa comparadas con las que vendrían en los siguientes siglos con la colonización por las compañías por acciones holandesa, inglesa, francesa. Ganancias de 3 ya hasta 4 cifras en porcentaje. Por lo tanto, es cierto que a Lutero le indignaban los monopolios mercantiles, y no es menos cierto que en un principio el propio Calvino se opuso a las excesivas ganancias que obtenían los mercaderes avesados ginebrinos con su trafique intensificado. Pero no es menos cierto que ambos reformadores religiosos
terminan por ceder ante el empuje de la posición de poder que ya detentan los capitales del gremio, los capitanes del gremio, y que el cristianismo renovado se volvía más laxo ante el avance de las prácticas lucrativas. Así que los reformadores terminaron doblando las manos. Lutero hacía especiales alabanzas de los que concedían a los campesinos préstamos baratos, lo que quería decir con interés por debajo del 6%, mientras que Calvino intentó conseguir que los pobres de Ginebra pudieran siempre tener préstamos de capital a bajo interés. No obstante, los reformadores se dieron cuenta de que el precio de los préstamos comerciales no podía reducirse artificialmente. En 1557, Calvino mismo cedió ante las protestas de los comerciantes que amenazaban con transferir su capital a Lyon, a menos que el máximo legal del interés sobre los préstamos en Ginebra se aumentara del 5 al 6,2%. Por increíble que parezca, fue en Holanda, bastión del comercio y del capitalismo agresivo, en donde el sínodo general de la Iglesia calvinista decretó en 1581 que no debían ser admitidos nunca a la celebración eucarística ni los banqueros ni la gente a su servicio, ni tampoco las familias de aquellos, hasta haber expresado públicamente su desagrado por la profesión de banquero. Esa dura y virtuosa medida fue confirmada por diversas asambleas eclesiásticas, hasta que en 1658, por orden de los estados de Holanda, el brazo secular fue suavizada. Es el caso de que la implantación de las funciones capitalistas resultaba inexorable.